Mis padres me demandaron por dinero. Y después del juicio, mi hermanastra me atacó. Siempre supe que fui un error. Mis padres no se molestaron en ocultar su indiferencia hacia mí. Incluso cuando era demasiado joven para entender el concepto de amor paternal. Podía sentir la frialdad en sus acciones, la forma en que los ojos de mi madre se ponían vidriosos cuando entraba en la habitación. Como si mi presencia no fuera más que una molestia. Las respuestas de mi padre a cualquier cosa que hiciera. Ya fuera dibujar, hacer una pregunta o simplemente estar cerca. Eran indiferentes en el mejor de los casos. Mirando hacia atrás. Nunca hubo un momento en que me sintiera amado. No sé si alguna vez quisieron un hijo. Pero lo que sí sé es que ciertamente no me querían a mí. Recuerdo que tenía 5 años. Sentado a la mesa. Viendo cómo mis padres hablaban entre ellos en voz baja. Ignorándome por completo. Mi padre siempre estaba concentrado en su trabajo. Un contable de alto perfil que pasaba sus días analizando números y gestionando las fortunas de otras personas. ¿Mi madre? Bueno. Ella siempre estaba absorta en su propio mundo. Ya fuera leyendo, comprando o cotilleando con sus amigas igualmente distantes. Nunca tenía tiempo para mí. Y sentía esa negligencia todos los días. Cuando empecé la escuela, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Pensé que tal vez, solo tal vez, mis padres estarían orgullosos de mí si me iba bien. Si traía buenas notas a casa. Si me portaba bien. Pero nada cambió. Era invisible para ellos. Si sacaba un sobresaliente en un examen. No les importaba. Si tenía dificultades. No se daban cuenta. Mis logros eran irrelevantes y mis fracasos ni siquiera se registraban en su radar. En la escuela. No estaba mucho mejor. Era ese niño callado que siempre se sentaba al fondo del aula. Al que nadie notaba realmente. No tenía amigos. No sabía cómo hacer amigos. ¿Cómo podría? Ni siquiera entendía cómo era la amistad. No era algo que viera en casa. Y no era algo que supiera cómo fomentar por mi cuenta. Los otros niños tenían padres que asistían a los eventos escolares. Padres que los llevaban a la práctica de fútbol o a clases de piano. Mis padres nunca venían. No les importaban las reuniones de padres y maestros. Ni las obras de teatro escolares. Ni ninguno de los hitos que otros niños compartían con sus familias. Aprendí pronto a dejar de esperar que aparecieran. Me volví bueno fingiendo que no me importaba. Cuando tenía 12 años. Hubo un gran evento escolar, un concurso de talentos. Los padres de todos los demás niños estaban allí. Animando a sus hijos. Radiantes de orgullo. ¿Mis padres? Ni siquiera sabían qué estaba sucediendo. No se lo dije. E incluso si lo hubiera hecho, no habrían venido. Me quedé entre bastidores. Viendo a todos los demás niños abrazar a sus padres después. Escuchándolos hablar de lo orgullosos que estaban. Me dolió. Me dolió más de lo que me gustaría admitir. Pero me tragué ese dolor. Lo guardé y seguí adelante. Eso es lo que siempre hacía. Seguía adelante. Incluso cuando todo dentro de mí quería detenerse. Gritar. Exigir que alguien, cualquiera, me viera. Cuando tenía 15 años. Finalmente dejé de intentarlo. Renuncié a la idea de que mis padres alguna vez se preocuparían por mí. Acepté que solo estaba allí, una carga. Una obligación de la que no podían deshacerse. Fue entonces cuando me hice una promesa, me iría tan pronto como pudiera. Saldría de esa casa y nunca miraría atrás. Escaparía. Y así. Me concentré en mis calificaciones. La escuela era mi boleto de salida. Si pudiera ingresar a una buena universidad. Podría desaparecer. Podría empezar de nuevo. Lejos de la sofocante indiferencia de mis padres. Lejos de la aplastante soledad de mi infancia. Trabajé más duro que nunca. No porque me encantara aprender. Sino porque estaba desesperado por irme. Recuerdo el día que llegó la carta de aceptación. Había solicitado ingreso a una universidad en una ciudad lo suficientemente lejos como para que mis padres no pudieran aparecer inesperadamente, no es que lo hicieran. Entré. Y por primera vez en mi vida. Sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez. Solo tal vez. Las cosas serían diferentes. Tal vez. Lejos de mis padres. Podría encontrarme a mí mismo.
Tal vez finalmente podría descubrir quién era fuera de la sombra de su negligencia. El día que me fui a la universidad. Mis padres ni siquiera vinieron a despedirme. No me ayudaron a empacar. No me preguntaron cómo me sentía. No me ofrecieron ningún consejo para esta nueva etapa de mi vida. Mi madre apenas levantó la vista de su revista cuando salí por la puerta. Mi padre estaba en una conferencia telefónica. Sin siquiera reconocer que su único hijo se iba de casa por primera vez. No me sentí triste por eso. No sentí nada. Ya había aprendido a no esperar nada de ellos y, a cambio, no les di nada. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí una extraña sensación de alivio. Era libre. O eso creía. Cuando llegué a la universidad, todo me pareció abrumador. El campus era enorme. Lleno de gente que parecía saber exactamente a dónde iban y qué hacían. Me sentí pequeño. Perdido en un mar de extraños. Pero, al mismo tiempo, había una emoción en ello. Por primera vez. Podía ser cualquiera. Nadie aquí me conocía. Nadie aquí sabía que era el niño que había crecido sin amor. El niño que había sido invisible toda su vida. Podía reinventarme. Pero los viejos hábitos tardan en morir. Y me encontré volviendo al papel que mejor conocía, el observador silencioso. Al principio no hablaba mucho con la gente. Me sentaba al fondo de las aulas de conferencias. Hacía mi trabajo y me mantenía al margen. Todavía sentía que no pertenecía. Como si estuviera afuera mirando hacia adentro. Todos los demás parecían tan conectados. Tan seguros de sí mismos. Yo era solo yo. Y entonces los conocí. Comenzó con algo pequeño, un proyecto grupal para una de mis clases. Me emparejaron con otros 4 estudiantes y pensé que sería como cualquier otro proyecto grupal que hubiera hecho, incómodo y olvidable. Pero no lo fue. Estas personas eran diferentes. Jake fue el primero en hablarme de verdad. Era extrovertido. Seguro de sí mismo de esa manera informal y despreocupada que te hacía querer estar cerca de él. Hacía bromas. Mantenía las cosas ligeras y, por alguna razón, decidió que valía la pena hablar conmigo. Luego estaba Lily. Era ruidosa y auténticamente ella misma. Tenía una energía salvaje. Como si siempre estuviera a punto de hacer algo loco. Y nunca sabías qué sería. Pero también era amable. De una manera que me sorprendió. No me juzgó por ser callado. No me presionó para que hablara más de lo que me sentía cómodo. Matt era lo opuesto a Lily. Era tranquilo. Introvertido. Como yo. Pero había algo en el que me hacía sentir que nos entendíamos. No necesitaba llenar el silencio con charlas triviales, se contentaba con simplemente sentarse en él. Y yo lo apreciaba. Y luego estaba Sophie. Sophie era diferente. Había algo en ella que me atraía. Algo que no podía expresar con palabras. Tenía esa intensidad. Esa fuerza tranquila que te hacía querer saber más sobre ella. Al principio no hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. No tenía miedo de decir lo que pensaba y no tenía miedo de desafiarme. Y la forma en que me miraba, era como si viera algo en mí que yo ni siquiera veía en mí mismo. Trabajamos juntos en ese proyecto y, al final, éramos amigos. No estaba seguro de si eso era lo que éramos. No sabía cómo se sentía la amistad. En realidad no. Pero sabía que quería pasar más tiempo con ellos. Quería estar cerca de ellos. Me hacían sentir visto. Empezamos a salir más después de eso. Las sesiones de estudio nocturnas se convirtieron en charlas nocturnas sobre la vida. Sobre nuestras familias. Sobre nuestros sueños para el futuro. Poco a poco. Empecé a abrirme a ellos. Les conté cosas que nunca le había contado a nadie, sobre mis padres. Sobre la forma en que siempre me habían hecho sentir que no era suficiente. Para mi sorpresa. No me juzgaron. Tampoco me compadecieron. ¿Qué era lo que más temía? En cambio, escucharon. Y les importó. Por primera vez en mi vida. Tenía gente a la que le importaba. Era una sensación extraña. A la que no estaba acostumbrado. Pero era buena. A medida que nos acercábamos, nos volvimos inseparables. Hacíamos todo juntos, clases. Estudio. Fiestas, aunque no era muy fiestero. Siempre me arrastraban. Eran mi gente. Mi familia elegida. Y, por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a algún lugar.
La idea de huir surgió durante una de esas charlas nocturnas. Estábamos sentados en la habitación del dormitorio de Jake, pasándonos una botella de vodka barato, hablando de lo que íbamos a hacer después de la graduación. Ninguno de nosotros quería quedarse en la ciudad en la que habíamos crecido. Queríamos más. Queríamos aventura. Emoción. Un nuevo comienzo. Fue Sophie quien lo dijo primero: deberíamos irnos. Empacar e irnos. Empezar de nuevo en otro lugar. Al principio. Nos reímos. Sonaba loco. Pero cuanto más hablábamos de ello, más sentido tenía. No teníamos nada que nos atara. La familia de Jake era distante en el mejor de los casos. Lily había estado deseando salir de su ciudad natal durante años. Matt siempre estaba callado. Pero sabía que no era feliz donde estaba. ¿Y yo? No tenía nada que perder. Mis padres apenas se daban cuenta de que estaba vivo. No les importaría si desaparecía. Así que hicimos un plan. Nos graduaríamos. Ahorraríamos algo de dinero y luego nos iríamos. No sabíamos exactamente a dónde iríamos. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que estaríamos juntos y seríamos libres. El día que nos fuimos fue surrealista. Empacamos todo lo que teníamos en 2 autos y salimos a la carretera sin mirar atrás. Elegimos una ciudad en la que ninguno de nosotros había estado antes. Un lugar lo suficientemente lejos como para que se sintiera como un mundo nuevo. Pero lo suficientemente cerca como para que no fuera completamente desconocido. Fue emocionante. Aterrador y estimulante. Todo a la vez. Al principio. Las cosas fueron geniales. Encontramos un pequeño apartamento. Apenas lo suficientemente grande para los 4. Pero lo hicimos funcionar. Pasábamos los días explorando la ciudad. Perdiéndonos en sus calles. Descubriendo nuevos lugares y nuevas personas. Finalmente éramos libres de nuestro pasado. Libres de reinventarnos como quisiéramos. Pero la libertad tiene un precio. Y pronto empezaron a aparecer grietas. Jake comenzó a desaparecer durante días. Volviendo cada vez más agotado. No decía mucho sobre dónde había estado. Y al principio no lo presionamos para que nos diera respuestas. Pero se hizo más difícil ignorar las ojeras bajo sus ojos. La forma en que le temblaban las manos cuando creía que nadie lo veía. Lily. Siempre el alma de la fiesta. Comenzó a organizar reuniones improvisadas en nuestro apartamento. Invitando a gente que apenas conocíamos. Al principio fue divertido, música a todo volumen. Bebidas fluyendo. Gente riendo. Pero pronto las fiestas comenzaron a salirse de control. Los extraños iban y venían a todas horas. El apartamento quedaba destrozado por la mañana. Y Lily se encogía de hombros. Esperando que el resto de nosotros limpiáramos el desorden. Siempre callado. Se retrajo aún más en sí mismo. Dejó de hablarnos. Se retiraba a su habitación durante días. Cuando le preguntábamos qué le pasaba, simplemente decía que estaba cansado. Pero podía ver el peso de algo que lo oprimía. Algo que no estaba listo para compartir. Y luego estaba Sophie. Sophie siempre había sido fuerte. Siempre había sido la que nos mantenía con los pies en la tierra. Pero había algo diferente en ella ahora. Había una oscuridad en sus ojos. Una inquietud que no podía entender del todo. Empezó a quedarse fuera hasta tarde. Volviendo a casa en las primeras horas de la mañana. A veces con moretones que no explicaba. Debería haber visto las señales. Debería haber sabido que las cosas se estaban saliendo de control. Pero no lo hice. Estaba demasiado absorto en mi propio deseo de escapar de mi pasado. Demasiado desesperado por creer que todo iba a estar bien. Y entonces. Una noche. Todo cambió. Era jueves. Jake había desaparecido de nuevo. Y el resto de nosotros estábamos descansando en el apartamento. Agotados del trabajo y la escuela. El aire estaba cargado de tensión. Ninguno de nosotros hablaba mucho. Simplemente perdidos en nuestros propios pensamientos. Entonces llamaron a la puerta. La abrí y encontré a 2 hombres parados allí. Con rostros duros y ojos fríos. Preguntaron por Jake. Cuando les dije que no estaba en casa. Me empujaron. Irrumpiendo en el apartamento como si fueran los dueños del lugar. Empezaron a destrozar el lugar. Hurgando entre nuestras cosas. Buscando algo. Lily gritó. Exigiendo saber qué estaban haciendo.
Pero la ignoraron. Sophie trató de detenerlos, poniéndose delante de uno de los hombres. Pero él la apartó a empujones como si no fuera nada. Matt se quedó paralizado en la esquina, con los ojos abiertos y pálido. Demasiado conmocionado para moverse. Finalmente, uno de los hombres se volvió hacia mí. Con voz baja y amenazante, dile a Jake que nos debe. Volveremos. Y así. Sin más. Se fueron. Nos quedamos allí en silencio atónito, mirando los restos de nuestro apartamento. Ninguno de nosotros sabía qué decir. No fue hasta horas más tarde, cuando Jake finalmente regresó, que supimos la verdad. Se había involucrado con la gente equivocada, drogas, dinero y una deuda que no podía pagar. Y ahora estábamos atrapados en medio de todo. Esa noche, todo cambió. La noche en que esos hombres irrumpieron en nuestro apartamento fue una llamada de atención. El peso de las decisiones de Jake se había estrellado contra nuestras vidas como un tren de mercancías, destrozando la ilusión de control que creíamos tener. Todos estábamos aterrorizados, conmocionados. Pero, más que eso, estábamos enojados. Enojados con Jake por meternos en algo peligroso. Y enojados con nosotros mismos por no haber visto las señales antes. Durante unos días después del incidente, el apartamento estuvo inquietantemente silencioso. Jake se disculpó. Pero la tensión en el aire era sofocante. Ninguno de nosotros sabía qué hacer a continuación. Cómo manejar el hecho de que acabábamos de ser amenazados por algunas personas muy peligrosas. Fue Sophie. Siempre la que tenía la cabeza fría. La que habló primero. Necesitamos un plan, dijo una noche, rompiendo el silencio. Todos estábamos sentados en la sala de estar, tratando de fingir que las cosas no habían cambiado cuando sabíamos que sí lo habían hecho. Si no nos ponemos las pilas, estamos jodidos. Sus palabras golpearon fuerte. Y tenía razón. No podíamos seguir a la deriva sin rumbo. Teníamos que tomar el control. No solo de nuestras vidas, sino de nuestro futuro. La sensación de urgencia en su voz despertó algo en mí. Me di cuenta de que teníamos algo más que la supervivencia en que pensar. Teníamos el potencial de hacer algo grande. Algo que nos sacaría del lío en el que estábamos y nos prepararía para algo mejor. Pero primero, necesitábamos arreglar lo que estaba roto. Jake era el problema inmediato. Se había metido en problemas con sus negocios turbios. Y el resto de nosotros habíamos pagado el precio. Después de que los hombres vinieran a nuestro apartamento, todos los sentamos. No fue una intervención, pero se sintió como tal. La verdad se derramó, pieza por pieza. Debía dinero a algunos traficantes locales. Más de lo que jamás podría pagar por sí solo. Había estado jugando, bebiendo y consumiendo, pensando que podía mantener todo bajo control. Pero se salió de control. Siempre lo hace. Jake era un desastre. Se podía ver la vergüenza escrita por toda su cara. Y, por muy enojados que estuviéramos, ninguno de nosotros podía darle la espalda. Era familia. A su manera rota. Y no abandonas a la familia. Esa noche, decidimos ayudarlo a salir del agujero que había cavado para sí mismo. Reunimos nuestros recursos. El poco dinero que teníamos. Y pagamos la deuda en su totalidad. Casi nos arruinó. Pero nos dio tiempo. Más importante aún, le dio a Jake una segunda oportunidad. A partir de entonces, Jake fue diferente. Dejó de beber. Dejó de juntarse con la gente que lo había arrastrado hacia abajo. Poco a poco, empezó a reconstruir su vida. Lo ayudamos. Por supuesto. Arrastrándolo a reuniones. Asegurándonos de que no recayera. Manteniéndolo enfocado en seguir adelante. No fue fácil. Algunas noches fueron difíciles. Pero perseveró. Y nosotros también. Lily también tenía sus propios problemas. Después de todo lo de Jake, se entregó aún más a la fiesta. Siempre fue salvaje. Pero esta vez se sentía diferente. Había una imprudencia en ella que nos asustaba a todos. Llegaba a casa a horas extrañas. A veces borracha. A veces no, pero siempre con esa mirada lejana en sus ojos. Como si estuviera tratando de escapar de algo. Al principio no sabía qué era. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que Lily estaba huyendo de sus propios demonios.
Había estado lidiando con una ansiedad paralizante durante años, escondiéndola detrás de su actitud despreocupada. Pero ahora, con todo lo que estaba pasando, ya no podía ocultarse. Fue Sophie quien finalmente la hizo reaccionar. Una noche, después de otra fiesta desenfrenada, Sophie la apartó y le dijo directamente: «No estás bien. Lily. Necesitas ayuda». Al principio, Lily se resistió, enojada porque alguien sugiriera que no tenía el control. Pero Sophie no cedió. Y, finalmente, Lily se derrumbó. Confesó que había estado consumiendo drogas para adormecerse, para acallar la ansiedad constante que la carcomía. Fue mucho para asimilar. Pero todos la apoyamos. Juntos. Le encontramos un terapeuta. La ayudamos a cortar los lazos con la gente de las fiestas y nos aseguramos de que se mantuviera en el buen camino. Poco a poco. Como Jaque. Empezó a sanar. Ma. Siempre el callado. También había estado luchando. Aunque sus problemas eran menos evidentes. Había estado lidiando con muchas dudas sobre sí mismo. Sintiendo que no contribuía lo suficiente al grupo. Como si solo fuera una carga. Me rompió el corazón escucharlo hablar así. Porque, para mí, Matt siempre había sido el pegamento que nos mantenía unidos. Su fuerza tranquila era algo en lo que todos nos apoyábamos. Incluso si él no se daba cuenta. Tuvimos una larga charla. Solo nosotros dos. Y le dije cuánto significaba para mí. Para todos nosotros. No sé si lo creyó del todo. Pero, con el tiempo, creo que empezó a ver su valía. Todos nos necesitábamos los unos a los otros. Y ninguno de nosotros podía hacer esto solo. Y luego estaba Sophie. Sophie había sido nuestra roca desde el principio. Pero incluso las rocas pueden agrietarse bajo presión. Se había estado esforzando demasiado. Tratando de mantenernos unidos a todos mientras descuidaba sus propias necesidades. No fue hasta que se desplomó un día, completamente agotada, que nos dimos cuenta de cuánto peso había estado cargando. Nos unimos a su alrededor. Tal como ella se había unido a nosotros. Nos aseguramos de que se tomara un descanso. Que se cuidara y que nos dejara cuidarla para variar. Fue difícil para ella soltar el control. Pero, finalmente, lo hizo. Y estuvimos ahí para ella. Tal como ella siempre había estado ahí para nosotros. Una vez que todos volvimos a estar en terreno firme, empezamos a pensar en nuestro siguiente paso. Todos habíamos pasado por mucho. Y la idea de volver a nuestras viejas vidas. A nuestros viejos trabajos. Nos parecía imposible. Queríamos más. Queríamos hacer algo que importara. Algo que marcara la diferencia. No solo para nosotros. Sino también para los demás. Fue Matt. Sorprendentemente. ¿Quién tuvo la idea? Deberíamos crear un fondo. Dijo una noche. Mientras todos estábamos sentados en el apartamento pensando en cómo podría ser nuestro futuro. Todos hemos pasado por un infierno. Hemos visto lo fácil que es caer en las grietas. Pero ¿qué pasaría si creáramos algo que ayudara a la gente? Algo que les diera una segunda oportunidad. Como la que tuvimos nosotros. Al principio. No estábamos seguros de a qué se refería. ¿Un fondo para qué? Pero, a medida que lo explicaba, la idea empezó a tomar forma. Podríamos crear un fondo para ayudar a las personas que estaban pasando apuros. Personas como Jaque. Que se habían visto envueltas en algo peligroso y necesitaban una salida. Personas como Lily. Que estaban luchando contra sus propios problemas de salud mental. Personas como todos nosotros. Que se habían sentido perdidos y solos y necesitaban una ayuda. Al principio dudamos. Ninguno de nosotros tenía experiencia en la gestión de un fondo. Pero cuanto más hablábamos de ello, más sentido tenía. No necesitábamos tener todas las respuestas de inmediato. Podríamos empezar poco a poco. Construirlo y ver a dónde llegaba. Y así nació el Fondo Fénix. Lo llamamos Fondo Fénix porque, como el pájaro mítico, se trataba de resurgir de las cenizas. De encontrar una nueva vida después de que todo se hubiera quemado. Era un símbolo de esperanza. De segundas oportunidades. De renacimiento. Reunimos el poco dinero que nos quedaba y creamos el fondo. No era mucho. Pero era suficiente para empezar. Creamos un sitio web sencillo.
Empezamos a contactar con gente que conocíamos y, poco a poco, empezamos a crecer. Al principio, solo éramos nosotros 4. Trabajando desde nuestro pequeño apartamento. Éramos luchadores. Haciéndolo todo nosotros mismos, construyendo el sitio web. Gestionando las finanzas. Contactando con clientes potenciales. Era caótico. Pero nos apasionaba. Y esa pasión nos mantenía en marcha. Nuestros primeros clientes fueron personas que conocíamos, amigos de amigos que habían caído en tiempos difíciles. Les ayudamos a volver a ponerse en pie. Ofreciéndoles pequeños préstamos sin intereses. Poniéndolos en contacto con recursos y proporcionándoles apoyo emocional. No era mucho. Pero para esas personas supuso una gran diferencia. Y la noticia empezó a correrse. En poco tiempo. Recibíamos más solicitudes de las que podíamos manejar. Gente de toda la ciudad se ponía en contacto con nosotros. Pidiendo ayuda. Era abrumador. Pero también emocionante. Estábamos marcando la diferencia. Estábamos ayudando a la gente de una manera que nunca habíamos imaginado. Pero, a medida que crecíamos, también lo hacían los desafíos. Necesitábamos más dinero para mantener el fondo en funcionamiento. Y no teníamos ni idea de dónde sacarlo. Ninguno de nosotros provenía de familias ricas. Y no teníamos inversores haciendo cola para darnos dinero. Vivíamos al día. Apenas llegábamos a fin de mes. Había noches en las que me preguntaba si habíamos cometido un gran error. Si estábamos metidos en algo que nos superaba. Y luego estaba el problema de nuestros competidores. Una vez que se corrió la voz sobre el Fondo Fénix, empezamos a atraer la atención de otras organizaciones sin fines de lucro y instituciones financieras más grandes y establecidas a las que no les gustaba la idea de que un pequeño fondo les robara parte de su territorio. Algunas de ellas intentaron sabotearnos. Difundiendo rumores de que éramos una estafa. Que no se podía confiar en nosotros. Otras intentaron robarnos a nuestros clientes. Ofreciéndoles préstamos más grandes con condiciones. Fue brutal. Y durante un tiempo pareció que estábamos librando una batalla perdida. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Uno de nuestros mayores competidores era una organización sin fines de lucro llamada la Ifland Ventures. Una organización bien establecida que llevaba décadas funcionando. Tenían dinero. Recursos y contactos con los que solo podíamos soñar. Al principio nos vieron como una amenaza. Y no se escondieron. Intentaron socavarnos en todo momento. Ofreciendo préstamos más grandes a nuestros clientes. Hablando mal de nosotros a cualquiera que les escuchara. Pero entonces algo cambió. No sé si fue porque se dieron cuenta de que no íbamos a ninguna parte. O porque vieron el bien que estábamos haciendo. Pero, un día, de la nada, recibimos un correo electrónico del fundador de la Ifland Ventures. Su nombre era Richard Finten. Y quería reunirse con nosotros. Al principio sospechamos. ¿Por qué iba a querer reunirse con nosotros nuestro mayor competidor? Pero aceptamos. Y, unos días después, nos encontramos sentados en una elegante oficina del centro. Cara a cara con Richard y su equipo. Seré sincero. Dijo Richard. Reclinándose en su silla. Cuando oí hablar de vosotros por primera vez. No pensé que duraríais. Pero me habéis demostrado que estaba equivocado. Estáis haciendo un buen trabajo. Y creo que hay una oportunidad para que trabajemos juntos. Nos quedamos atónitos. Nos habíamos preparado para una pelea. Pero, en cambio, Richard nos estaba ofreciendo una asociación. Explicó que la Ifland Ventures había estado buscando una manera de llegar a clientes más jóvenes y diversos. Y pensaban que podíamos ayudarles a hacerlo. A cambio, nos ofrecerían financiación, recursos y acceso a su red de donantes y simpatizantes. Era una oferta que no podíamos rechazar. La asociación con la Ifland Ventures cambió las reglas del juego. Con su apoyo, pudimos contratar a más personal. Ampliar nuestro alcance y ayudar a más personas de las que jamás hubiéramos creído posible. Nos mudamos de nuestro pequeño apartamento a una oficina de verdad. Con escritorios, ordenadores y un equipo de personas que creían en lo que estábamos haciendo. Pero el éxito no llegó sin su propio conjunto de desafíos. A medida que el Fondo Fénix crecía, también lo hacía la complejidad de su gestión. Contratamos a gente nueva. Pero con ello llegaron nuevos problemas. No todos estaban tan comprometidos con la causa como nosotros. Y había algunas manzanas podridas que intentaron aprovecharse del fondo para su propio beneficio.
Uno de nuestros primeros empleados. Un tipo llamado Evan. Parecía genial al principio. Era encantador. Ambicioso y tenía experiencia trabajando en finanzas. Pero, al cabo de unos meses, empezamos a notar discrepancias en las cuentas del fondo. Al principio pensamos que era solo un error. Pero, como las cifras seguían sin cuadrar, empezamos a indagar más a fondo. Lo que encontramos nos sorprendió. Evan había estado desviando dinero del fondo, embolsándose donaciones y utilizándolas para gastos personales. Estábamos devastados. No solo había traicionado nuestra confianza, sino que también había puesto en peligro todo el fondo. Si se corría la voz, podría arruinar todo por lo que habíamos trabajado tan duro. Lo confrontamos. Y ni siquiera lo negó. Simplemente se encogió de hombros y dijo, son negocios. Todo el mundo lo hace. Lo despedimos en el acto. Por supuesto. Pero el daño ya estaba hecho. Tuvimos que hacer control de daños. Asegurar a nuestros donantes y clientes que el fondo seguía siendo digno de confianza. Que estábamos tomando medidas para asegurarnos de que algo así nunca volviera a suceder. Fueron unos meses difíciles. Pero lo superamos. También hubo otros desafíos, encontrar nuevos clientes. Gestionar nuestro creciente equipo. Mantener el ritmo de la creciente demanda de nuestros servicios. Pero a pesar de todo, nos mantuvimos unidos. Por muy difíciles que fueran las cosas. Nunca olvidamos por qué creamos el Fondo Fénix en primer lugar, para ayudar a las personas que necesitaban una segunda oportunidad. Igual que nosotros. A medida que nos expandíamos, empezamos a llegar a la gente de maneras que nunca habíamos imaginado. Una de nuestras clientas más memorables fue una mujer llamada Mónica. Era madre soltera de 3 hijos y tenía dificultades para llegar a fin de mes después de perder su trabajo. La habían desahuciado de su apartamento y vivía en su coche con sus hijos cuando encontró el Fondo Fénix. Le dimos un pequeño préstamo para cubrir el alquiler y la ayudamos a volver a ponerse en pie. Pero, más que eso, la pusimos en contacto con un programa local de formación laboral. La ayudamos a encontrar una guardería asequible y la pusimos en contacto con un asesor financiero. Un año después, Mónica estaba de nuevo en pie. Con un trabajo estable y viviendo en un apartamento cómodo con sus hijos. Incluso volvió al fondo como voluntaria, ayudando a otras personas que estaban en la misma situación que ella había estado. Había tantas historias como la de Mónica, personas que habían pasado por un infierno. Pero que, con un poco de ayuda del Fondo Fénix, pudieron cambiar sus vidas. Fueron esas historias las que nos mantuvieron en marcha. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Y las cosas se pusieron difíciles. Hubo momentos en los que estábamos demasiado estirados. En los que no teníamos suficiente dinero para satisfacer la demanda. En los que sentíamos que estábamos al borde del colapso. Pero nunca nos rendimos. No podíamos. Ahora, 5 años después de haber creado el Fondo Fénix, somos más fuertes que nunca. Nos hemos expandido a múltiples ciudades. Hemos contratado a un equipo dedicado de profesionales y hemos establecido asociaciones con organizaciones de todo el país. Lo que comenzó como un intento desesperado de arreglar nuestras propias vidas se ha convertido en algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Mirando hacia atrás, es difícil creer lo lejos que hemos llegado, desde ese pequeño apartamento. Desde aquellos días oscuros en los que no sabíamos si lo lograríamos. Hasta ahora. Una organización próspera e impactante que está cambiando vidas cada día. No ha sido fácil. Nos hemos enfrentado a más desafíos de los que puedo contar. Pero también hemos tenido más éxitos de los que jamás soñé. El Fondo Fénix se ha convertido en algo más que un negocio. Se ha convertido en un movimiento. Y solo estamos empezando. Hace años que no tengo contacto con mis padres. Después de que me fuera a la universidad. Nunca hablamos realmente. De vez en cuando. Recibía una tarjeta de cumpleaños por correo. Firmada con un genérico de mamá y papá. Pero no tenía nada de sincero. Ni llamadas telefónicas. Ni visitas. Ni interés por mi vida. Y, sinceramente, me parecía bien. Después de todos los años de negligencia. No los necesitaba. El éxito del Fondo Fénix me dio un sentido de propósito y pertenencia que nunca obtuve de mi familia. Construí algo significativo con mis propias manos. Con amigos que se habían convertido en mi verdadera familia. Así que imagina mi sorpresa cuando, una mañana, mientras estaba sentado en mi oficina revisando unos informes financieros,
Mi asistente. Claire. Entró con una vacilación incómoda en su voz. Hay una pareja aquí que pregunta por ti. Dijo. Dicen que son tus padres. El corazón me dio un vuelco. ¿Mis padres? ¿Aquí? No los había visto en años. ¿Qué podrían querer ahora? No podía ser bueno. Pero, a pesar de mi buen juicio, accedí a verlos. Que pasen. La puerta se abrió. Y allí estaban, mi madre y mi padre. Con el mismo aspecto rígido y desaprobador de siempre. Mi padre llevaba su traje habitual. El que siempre llevaba para dar la impresión de riqueza y poder. Aunque yo sabía que hacía tiempo que había perdido su brillo. Mi madre estaba a su lado. Con el rostro tenso por un desdén mal disimulado. Era como entrar en una máquina del tiempo y ser transportado de vuelta al silencio sofocante de mi infancia. No me levanté para saludarlos. No se sentaron. En cambio, mi padre habló primero. Con voz fría y pragmática. Hemos oído hablar de tu negocio. La forma en que dijo negocio fue suficiente para hacerme rechinar los dientes. Como si el Fondo Fénix fuera un pequeño negocio secundario y no la organización sin fines de lucro en la que habíamos invertido nuestras vidas. Sí. Respondí lentamente. Sin saber a dónde quería llegar. Ha ido bien. Suficientemente bien. Intervino mi madre. Con sus ojos penetrantes escaneando mi oficina como si estuviera juzgando el aire que respiraba. Suficientemente bien como para que pensemos que es hora de que devuelvas algo. ¿Devolver algo? Repetí. Confundido. ¿De qué estás hablando? Mi padre dio un paso al frente. Con las manos entrelazadas a la espalda como un general a punto de dar una orden. Nos merecemos una parte de tu empresa. Después de todo. Te criamos. Te apoyamos. Y ahora que has hecho algo de ti mismo. Es hora de pagar esa deuda. Lo miré con incredulidad. ¿Habían perdido la cabeza? No me habían apoyado. Me habían descuidado durante años. Me habían ignorado. Me habían hecho sentir como si no fuera nada. Y ahora querían una parte del Fondo Fénix. ¿Algo que había construido con mi propio sudor y lágrimas? Me reí. Pero no había humor en ello. Estás bromeando. ¿Verdad? Los labios de mi madre se fruncieron en una fina línea. Esto no es una broma. No estarías donde estás hoy si no fuera por nosotros. El estómago se me encogió de ira. Donde estoy hoy no tiene nada que ver con vosotros. Respondí. No me ayudasteis. No me apoyasteis. Nunca os importé. El Fondo Fénix es mío. Mis amigos y yo lo construimos. No vosotros. El rostro de mi padre se oscureció. Pequeño ingrato. Lo interrumpí. No. No podéis venir aquí después de años de tratarme como si no existiera y exigirme nada. La respuesta es no. No vais a recibir ni una sola parte de esta empresa. La tensión en la habitación era espesa. Y podía sentir el calor subiendo por mi pecho. Mis padres se quedaron allí. Conmocionados. Como si no pudieran comprender que realmente los rechazara. Por primera vez en mi vida. Sentí que tenía la sartén por el mango. Pero esa sensación no duró mucho. Si así es como quieres jugar. Dijo mi madre fríamente. Entonces nos veremos en los tribunales. Los tribunales. Y, con eso. Se dieron la vuelta y salieron de mi oficina sin decir una palabra más. La demanda llegó en una semana. Mis padres me estaban demandando por una parte del Fondo Fénix. Alegando que habían contribuido a mi éxito y que tenían derecho a una compensación económica. Era absurdo. Y mi abogada, Amelia, me aseguró que no tenían ninguna base. Pero eso no impidió que el proceso legal se prolongara durante meses. A lo largo del juicio, mis padres me pintaron como un hijo ingrato que los había abandonado. Afirmaron que habían sacrificado mucho por mí, manteniéndome durante mi crianza. Y que merecían una parte de la riqueza que creían que había acumulado. Todo eran mentiras. Por supuesto. Cualquiera que me conociera. Que realmente me conociera. Entendía que mis padres nunca habían formado parte de mi vida de ninguna manera significativa. Pero la sala del tribunal estaba llena de extraños. Y las mentiras que contaron distorsionaron la narrativa de maneras que me revolvían el estómago. Amelia. Tranquila y aguda como siempre. Manejó la situación con aplomo. Están fanfarroneando.
Me dijo después de un día particularmente agotador en el tribunal. No tienen ninguna prueba real. Esperan que cedas ante la presión. No lo haría. El juicio dio un giro extraño cuando mis padres presentaron a un nuevo abogado para que los representara, Gregory Whitman. Un hombre que, desde el principio, parecía extraño. Era desorganizado, errático y demasiado teatral en sus presentaciones. Confundía los detalles básicos y a menudo se contradecía. Amelia sospechaba que algo no iba bien. Pero no podíamos precisar qué era. 3 meses después del juicio, todo se vino abajo para mis padres. Resultó que Gregory Whitman no era un abogado de verdad. Había falsificado sus credenciales y había estado ejerciendo la abogacía sin licencia durante años. La revelación sorprendió a todos. Especialmente a mis padres, que parecían totalmente humillados cuando la verdad salió a la luz en el tribunal. El juez desestimó inmediatamente su caso. Y se quedaron sin nada. No solo habían perdido la demanda, sino que también habían sido humillados públicamente por su propio abogado fraudulento. Pensé que sería el final. Pensé que volverían al agujero del que habían salido y que finalmente podría seguir adelante con mi vida. Pero me equivocaba. 3 meses después del juicio, estaba caminando a casa tarde una noche. Había sido un largo día en la oficina. Y todo lo que quería era desplomarme en la cama. Las calles de la ciudad estaban tranquilas. Los únicos sonidos eran el ocasional coche que pasaba y el zumbido distante de la vida nocturna. Tomé un atajo por un callejón, como había hecho cientos de veces antes. Cuando noté a alguien de pie en el otro extremo, parcialmente oculto en las sombras, reduje el paso, con los pelos de la nuca de punta. Algo en la figura me parecía extraño. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una mujer. Una mujer alta y musculosa que sostenía algo en la mano, un bate de acero. Salió a la tenue luz, con el rostro contorsionado por la rabia. Sus ojos clavados en los míos con un odio tan intenso que me heló la sangre. «Eres tú», dijo, con voz baja y venenosa. «Tú eres la razón por la que mi vida está arruinada». No tenía ni idea de qué estaba hablando. Pero mi instinto me gritaba que corriera. Antes de que pudiera moverme, levantó el bate y me dio un golpe. Apenas lo esquivé a tiempo. El bate silbando por el aire donde había estado mi cabeza momentos antes. «Espera», grité, retrocediendo, tratando de poner distancia entre nosotros. «Yo no sé de qué estás hablando». «Cállate», gritó, blandiendo el bate de nuevo. Esta vez, me golpeó en el costado. El dolor explotó en mis costillas. Y me tambaleé, agarrándome el costado mientras jadeaba. «Todo esto es culpa tuya», gruñó, avanzando hacia mí. «Por tu culpa. Lo perdieron todo. Por tu culpa. Se han ido». Estaba confundido, aterrorizado y con un dolor insoportable. Pero, mientras seguía despotricando, algo hizo clic. «¿Mis padres?» «Sí», escupió. «¿Tus preciosos padres? Los que me adoptaron. Me trataron como basura y luego lo perdieron todo por tu culpa. Ahora se han ido. Y todo es culpa tuya». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ni siquiera sabía que tenía una hermanastra. Y mucho menos una que había sido adoptada por mis padres. Pero aquí estaba, de pie frente a mí, tratando de matarme por algo que no era mi culpa. Volvió a blandir el bate. Y esta vez no fui lo suficientemente rápido. Me golpeó en el hombro. Y me desplomé en el suelo, con el dolor irradiando por todo mi cuerpo. «Arruinaste mi vida», gritó, levantando el bate por encima de su cabeza para el golpe final. Pero antes de que pudiera asestar el golpe, un grito resonó por el callejón. «Para». 2 transeúntes habían visto lo que estaba pasando y corrieron. Uno de ellos la tiró al suelo mientras el otro llamaba a la policía. Me quedé allí tirado, jadeando, con la visión borrosa mientras el dolor amenazaba con abrumarme. Podía oír a la mujer, mi supuesta hermanastra, gritando y forcejeando mientras los transeúntes la sujetaban. La policía llegó a los pocos minutos. La arrestó y se la llevó esposada. Me llevaron al hospital, donde me trataron por múltiples fracturas y lesiones internas. Los médicos me dijeron que tuve suerte de estar vivo. 3 meses después del ataque, mi hermanastra
Rebecca fue juzgada por intento de asesinato. El caso estaba claro. Había testigos, grabaciones de seguridad y el arma misma. Fue declarada culpable y condenada a prisión. Durante todo el juicio, no mostró ningún remordimiento, mirándome con puro odio cada vez que entraba en la sala del tribunal. Me enteré de más cosas sobre ella durante el proceso. Mis padres la habían adoptado cuando yo todavía estaba en la universidad. Me lo habían ocultado. Y, por lo que deduje, no fue por un deseo de ampliar la familia. Rebecca fue adoptada como un último intento de tener la hija perfecta que siempre habían querido. La hija que yo nunca había sido. Pero, como yo, había sido sometida a su fría indiferencia y a sus constantes críticas. Cuando perdieron la demanda y fueron humillados públicamente, sus vidas se desmoronaron y perdieron la custodia de Rebecca. Fue entonces cuando se quebró. Después del juicio, pensé mucho en Rebecca y en mis padres. Pensé en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si hubieran sido capaces de amar. De ser amables. De cualquier cosa que no fuera amargura y control. Pero no podía cambiar el pasado. Todo lo que podía hacer era seguir adelante. Agradecido de haber sobrevivido y decidido a seguir construyendo la vida por la que había luchado tanto. Los fantasmas de mi pasado habían vuelto para atormentarme. Pero no iba a dejar que ganaran. Había encontrado una nueva familia. Un nuevo propósito. Y no iba a dejar que nadie me lo quitara.